Jornada sobre el impuesto de sociedades. El pasado febrero 2014 ya hicimos una jornada sobre la reforma fiscal que se estaba aprobando en Guipúzcoa. De hecho, que el 15 de enero se había aprobado en Juntas y que estaba pendiente de publicación en el boletín oficial. Pero ya hicimos una jornada precisamente con Joseba Sáez, con Garrigues, sobre el tema de la reforma, principalmente cómo afectaba al impuesto de sociedades, pero también pues a otra serie de impuestos, el IRPF, sucesiones y demás. Ya va llegando la fecha de aplicación del impuesto de sociedades, está cercana la fecha de liquidación y yo creo que convenía hacer una jornada para profundizar un poco en los conceptos nuevos que esta reforma del impuesto de sociedades traía, ¿no? Además, ya hay un proyecto de reglamento del impuesto que puede aclarar, supongo, algunas de las dudas que planteaba la norma foral de aplicación. Y a estos temas vamos a dedicar la jornada. Al final habrá un turno de preguntas para todos los que queréis plantear alguna duda. De todas formas, si sobre la marcha se os plantea algún tipo de duda, de cuestión, pues también podéis hacerla para no acumularlas todas al final. Y agradecer especialmente a Joseba Sáez, perdón, que es socio de Garrigues y un experto en temas fiscales, lo conocí sobradamente, y a Joaquín Mas, que creo que es la segunda vez, que era sobre el IAE, sí. Sobre el IAE, ya estuvieron aquí, que viene a dar esta jornada también otro experto fiscal de Garrigues, y especialmente agradecer a Garrigues la colaboración una vez más para la organización de todas estas jornadas sobre fiscalidad que hacemos en Adegui. Y nada, muchas gracias a todos. Muy bien, pues gracias Pachi, gracias a ti de nuevo por invitarnos, gracias a vosotros por acudir como siempre. Como bien ha dicho Pachi, un poco la orientación de la jornada es cara a la liquidación, primer ejercicio en que vamos a liquidar el impuesto sobre sociedades con la nueva norma. Como bien sabéis, pues todavía no se ha publicado el modelo, que también sí que es verdad que aclarará también quizá algunas dudas en la aplicación de algunos aspectos nuevos. Pero sí tenemos un proyecto de reglamento y nosotros lo que hemos orientado la jornada es a centrarnos en las novedades, ¿no? En los aspectos novedosos y sobre todo en los aspectos, digamos, que puedan derivar en un ahorro o en la aplicación de algún incentivo. Cara a la liquidación, si todavía estamos a tiempo de dar un repaso al cierre del ejercicio 14, pues buscar algún tipo de incentivo o conocer lo que podemos aplicar en otros ejercicios. También hay vamos a hablar de una modificación en materia de definición de grupos de consolidación fiscal. Eso es una norma que nos deriva de la normativa de territorio común, pero que tenemos que aplicar aquí en foral, aunque no se ha implementado todavía el cambio normativo en la normativa foral, pero debe hacerse por concierto. Eso va a cambiar o puede cambiar en algunos casos la configuración de los grupos fiscales. También hablaremos de ello. Entonces vamos a hacer dos bloques. Una primera de componentes de base imponible y determinación de cuota, que va a dar mi compañero Joaquín, y una segunda de incentivos de regímenes especiales que me corresponderá a mí. Así que sin más dilación. Buenos días a todos. Pues como indicaba José, vamos a comenzar. Bueno, el contexto normativa, que es la primera página que tenéis, es lo que avanzaba ya Pachi. Tenemos una nueva norma foral del impuesto sobre sociedades, que fue objeto de determinadas correcciones técnicas por la rapidez en la que se aprobó. Y ya tenemos a disposición un proyecto de lo que va a ser el reglamento del impuesto sobre sociedades, que en teoría ya debería haber entrado en vigor, pero bueno, de momento lo tenemos en fase de proyecto y sí que de alguna forma nos podría servir para poder interpretar cuáles son las nuevas modificaciones que se han introducido. Y por último introducimos aquí una mención a la reforma de territorio común, debido a que, como Joseba indicaba, puede tener efecto en lo que son los grupos de consolidación fiscal. Entonces, comenzamos con lo que son las modificaciones que se han producido o que puedan tener efecto en lo que es la base imponible del impuesto sobre sociedades y que pueden ser novedosas respecto a el impuesto que ya veníamos aplicando o que teníamos en vigor en ejercicios anteriores. Respecto a amortizaciones, como sabéis, serán deducibles las cantidades que se dediquen a
o se doten en concepto de amortización siempre que se correspondan con la depreciación efectiva por funcionamiento, use, disfrute u obsolescencia. A estos efectos, la norma foral del impuesto lo que establece es que se entiende como depreciación efectiva aquello que se corresponda según la depreciación o los métodos establecidos por la norma del IS, que sea un plan formulado por los contribuyentes y aprobado por la Administración, o que se pueda aprobar o que el contribuyente sea capaz de justificar el importe correspondiente. Entonces, por todos es conocido, entre los métodos establecidos como que otorgan la deducibilidad de las amortizaciones está el del famoso de tablas. Y entonces, como sabéis, hasta ahora las tablas lo que establecían es un periodo mínimo de amortización, unos coeficientes máximos, de forma que se establecía un rango de la amortización fiscal mínima y máxima sobre la que se podía amortizar un bien. Entonces, la nueva norma foral lo que ha hecho ha sido eliminar los coeficientes mínimos y, por otro lado, lo que ha hecho ha sido incrementar los coeficientes máximos aplicables. Entre los coeficientes máximos que se han modificado tenemos instalaciones pasa del 15% al 20%, maquinaria para otros usos industriales, pasa del 15 al 20% también, maquinaria para otros usos del 10 al 15%, útiles y herramientas pasa del 30 al 33,33% y equipos informáticos del 25 al 33,33%. Decía que se habían eliminado los coeficientes mínimos, pero por contra lo que sí que se establece es un periodo máximo de amortización, es decir, los elementos se podrán amortizar como máximo en 15 años, lo que supone que al mismo tiempo que como mínimo tendremos que amortizar a razón de un 6,67%. Con carácter general, salvo inmuebles, que se establece un plazo de 50 años, y para buques y aeronaves 25 años. Vale, continuando con los diferentes métodos establecidos por la norma del IS para otorgar la deducibilidad de las amortizaciones, se establece expresamente, se eliminan de la norma los métodos de porcentaje constante y de números dígitos. Por el contrario, se introduce un nuevo método que es el de amortización decreciente siempre que obedezca a un criterio técnico y económico. Entonces, si se establece un procedimiento de amortización decreciente que corresponda o siga una motivación técnica económica en función de la naturaleza o vida útil del bien, la depreciación se considera efectiva y será fiscalmente deducible. Requisitos que debe cumplir o cuáles son los máximos que sirven para que estas cuotas decrecientes sean fiscalmente deducibles. Pues el primer ejercicio, el límite máximo deducible será lo que se establezca el duplo de lo que se establezca en tablas. El segundo ejercicio, el límite será lo que hay en tablas por 1,5 y a partir del tercer ejercicio en adelante será el máximo deducible fiscalmente será lo establecido como máximo según las tablas del IS. En todo caso, el periodo de amortización deberá estar entre el máximo de 15 años y lo que resulte de tablas. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ahí poner un ejemplo de cómo funcionaría este nuevo sistema de amortización decreciente. Tenemos un ejemplo en el que se compra una maquinaria por 700.000 euros. Entonces, en la segunda columna que tenéis ahí, a una razón de amortización lineal según el máximo por tabla sería el 20%. Entonces, se procede a una amortización de 140.000 cada año. ¿Vale? Eso es la segunda columna. Si nos vamos al sistema decreciente, siempre que se correspondiera con obedeciera a un criterio técnico-económico, lo que tendríamos es el primer año sería el doble de tablas, es decir, en lugar de 140 tendríamos 280.000 para amortizar fiscalmente. En el segundo ejercicio tendríamos el máximo por tablas, que serían 140 por 1,5, máximo serían 210.000. Y a partir del tercero el máximo sería el de tablas, es decir, 140. Pero como en el primer y el segundo ejercicio ya hemos amortizado aceleradamente o más, digamos ya en los sucesivos el importe será inferior, ¿vale? En cualquier caso, el resultado de creciente tiene que corresponderse con el máximo de tiempo, con el mismo tiempo que correspondería según tablas, ¿vale? Por eso tenemos que si según tablas iríamos a 5 años, con el sistema decreciente también iríamos a 5 años, pero con una amortización que va reduciéndose en el tiempo. Si hay alguna duda me vais indicando. Vale. Respecto a elementos usados, se mantiene la posibilidad de deducir el duplo de lo establecido en tablas como máximo, y en el mismo sentido lo que se hace es se disminuye el periodo máximo. Es decir, si hablábamos de que como máximo se podría amortizar en 15 años, aquí lo que será es en 7,5. ¿Vale?
y los elementos usados no vale la amortización acelerada de elementos usados para edificios. Si los elementos se utilizan en turnos se utilizan en varios turnos de trabajo la misma maquinaria, por ejemplo, lo que se establece es una amortización acelerada. Y esa amortización acelerada, el tipo máximo que resultaría aplicable sería el coeficiente de tablas, que podrá incrementarse en el resultado de la diferencia entre el coeficiente máximo y el mínimo multiplicado por las horas en las que esté en funcionamiento dividido por 8. Esto al final lo que nos va a permitir es una amortización acelerada del elemento correspondiente. Hablo principalmente de maquinaria porque esto no aplica ni a edificios, ni elementos de transporte, mobiliario, instalaciones de carácter comercial y equipos informáticos. Respecto a los elementos acogidos al régimen de arrendamiento financiero, siempre que los contratos de arrendamiento cumplan determinados requisitos, se permite una amortización acelerada. Esto es un régimen de opción, es decir, no todos los elementos o bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero tienen por qué seguir este ritmo. Se puede seguir el ritmo establecido según tablas fiscalmente aprobadas o se podría optar por este régimen de amortización acelerada. Los requisitos que deben cumplir los contratos de arrendamiento tiene que tener como objeto exclusivo del contrato tiene que ser que la cesión de uso de bienes muebles o inmuebles según las especificaciones del futuro usuario. Tiene que estar evidentemente a efecto de la explotación económica del usuario, del adquirente. Tiene que disponer una opción de compra para poder adquirir el bien una vez ha determinado el tiempo que estableció en el contrato. Y tiene que tener una duración mínima de 2 años si se trata de bienes muebles o si son inmuebles o establecimientos industriales sería de 10 años. Evidentemente, este sistema de amortización acelerada de contratos de arrendamiento financiero opera con elementos amortizables, por lo que se establece expresamente que no aplica a terrenos u otros solares u otros activos que no son amortizables. ¿En qué consiste? Pues consiste en que en el contrato de arrendamiento financiero la carga financiera que se satisfaga será deducible fiscalmente y la recuperación del coste del bien será deducible con determinados límites, es decir, el límite será el duplo del máximo establecido en tablas. Siempre que consideremos que la recuperación del coste del bien paguemos por encima del duplo del coste de tablas, ese exceso no será deducible, pero sí podrá utilizarse en ejercicios posteriores. ¿Y desde cuándo podrá aplicarse? Pues la regla general es que un contrato de arrendamiento financiero, pues cuando el elemento entre en funcionamiento. Sin embargo, lo que sí que se permite ahora es que si tratándose de elementos en construcción que tengan una duración superior a 12 meses y gran parte de las cuotas se paguen con anterioridad a la entrada en funcionamiento del bien correspondiente, lo que sí que se permite es poder amortizar con anterioridad, ¿vale? Es decir, cuando se proceda el inicio de la construcción efectiva. Eso sí, en este caso en el que queramos deducirnos un bien porque adquirido en virtud de contrato de arrendamiento financiero que todavía no haya entrado en funcionamiento, sí que habrá que comunicarlo a la Administración y que en un plan que nos lo apruebe. Respecto a aplicaciones informáticas, sin novedades. Se mantiene el mínimo del 20% y el máximo del 50%, es decir, entre 2 y 5 años máximo de amortización. Activos intangibles con vida útil definida, el porcentaje máximo se mantiene en una quinta parte de su importe, es decir, el 20% o la vida útil si es inferior. Requisitos, bueno, que sea una adquisición onerosa y que adquirente y transmitente no formen parte del mismo grupo. En caso de fondos de comercio explícitos, como pueden ser clientela, cuotas de mercado, contratos, etcétera, y otros intangibles de vida útil indefinida, aquí en este caso el porcentaje anual máximo será el 12,5% cuando en virtud de la norma foral anterior era del 20%. ¿Qué ocurre en aquellos elementos que hubiéramos adquirido con anterioridad a la entrada de la nueva norma foral? Pues también aplicará el 12,5%, ¿vale? No es que aplique el régimen anterior. Respecto a elementos que pueden amortizarse libremente, más o menos se mantienen los mismos supuestos, si bien elementos del inmovilizado material intangible con valor unitario inferior a 1.500 euros serían totalmente amortizables fiscalmente en el primer ejercicio, ¿vale? Antes era 600 euros este límite. Elementos del inmovilizado material intangible
A efectos actividades de I+D también podrán amortizarse libremente, salvo los edificios que podrán amortizarse en un plazo de 10 años de forma lineal. También podrán amortizarse libremente los gastos de I+D activados contablemente. Y luego los elementos materiales afectos a reducción y corrección del impacto contaminante y los elementos del inmovilizado material e intangible relacionados directamente con la limpieza de suelos contaminados. En relación con estos dos últimos supuestos, los de corrección del impacto contaminante y suelos contaminados, sí que habrá que hacer una previa solicitud a la Administración para poder aplicar la libertad de amortización. Luego Joseba comentará quizá con más detalle, pero bueno, sí que en relación a microempresas, que es un nuevo régimen o tipo de sociedad que se ha introducido en la norma foral del impuesto, y pequeñas empresas, los elementos del inmovilizado material nuevos podrán amortizarlos libremente, y las medianas se les mantiene la posibilidad de amortizar aceleradamente al 1,5%. También para microempresas hay nuevo un régimen de amortización conjunta que ya lo comentaremos después. Respecto a gastos no deducibles, esto no es una novedad de la nueva norma foral del impuesto, porque sí que entró ya en vigor en el IS del año 2013, pero sí que consideramos que es un dato a tener en cuenta porque se estableció, bueno, como sabéis, no tendrá consideración de gastos fiscalmente deducibles aquellos que sean donativos o liberalidades. No obstante, la norma lo que sí que establece es que serán deducibles siempre que se hallen correlacionados con la obtención de ingresos aquellos gastos que, con arreglo a usos y costumbres, se efectúen para el personal de la empresa. Gastos realizados para promocionar la venta de bienes y servicios o gastos relacionados, gastos por relaciones públicas con clientes, proveedores y terceros. Entonces, aquí la matización o la novedad que se introdujo en el IS del 2013 es que estos gastos por relaciones públicas con clientes, proveedores y terceros están sujetos a determinados límites. Entonces, ¿los límites cuáles son? Que aquellos servicios de restauración, hostelería, viajes y desplazamiento sean deducibles con un máximo del 50% de su importe y siempre que no excedan del 5% del volumen de operaciones de la compañía. Y luego también se establece una limitación en cuanto a regalos y obsequios que como máximo serán 300 euros por usuario y año. Y aquí sí que va a ser requisito imprescindible que estén identificados pues, los perceptores de estos regalos o obsequios. Respecto a los vehículos. Aquí se limita la deducibilidad de los gastos relacionados tanto con la adquisición, arrendamiento, reparación, mantenimiento y utilización de vehículos en determinados supuestos. Entonces, aquí lo que hemos hecho ha sido, ponemos la regla general, ¿cuál es? Será deducible el 50% de los gastos relacionados con arrendamiento, cesión o depreciación en función de si es el inmueble, el vehículo pertenece a la sociedad o está adquirido en virtud de rentín, con el límite del menor entre 2.500 euros o el 50% de porcentaje de amortización que aplique la sociedad a vehículos por 25.000 euros. ¿Por qué 25.000? Porque es de alguna forma el importe que la Administración considera que puede valer un vehículo medio que debiera tener la consideración de ser fiscalmente deducible. Esto en cuanto a lo que es el gasto por arrendamiento, cesión o depreciación. Gastos relacionados por otro tipo de cuestiones por el uso, aquí el límite es de 3.000 euros por vehículo y año. Ahora bien, esta es la regla general. Si el vehículo está afecto exclusivamente a la actividad o se produce a la imputación al usuario en su IRPF del vehículo como retribución en especie, en este caso el porcentaje de deducibilidad se incrementa al 100%, pero limitado siempre al máximo de 5.000 euros o 25.000 por el porcentaje de amortización. Si os fijáis, los vehículos generalmente van a tener, según tablas, el máximo del 20%. Entonces, si multiplicamos 25.000, en este caso por el 20%, nos va a dar 5.000 euros. Lo único, esa regla del porcentaje de amortización conseguirá que el máximo deducible sea inferior. Bien, como aspecto a comentar, y esto digamos sí que es lo que podría importar a las empresas, que no habrá limitación de la deducibilidad de ningún tipo para vehículos de transporte de mercancías o pasajeros, vehículos de autoescuelas, empresas de leasing, servicios de vigilancia, etcétera. Y aquellos vehículos utilizados por representantes y agentes comerciales,
les aplicará la regla que hemos establecido ahí para aquellos vehículos de afectación exclusiva o imputación al usuario, es decir, del 100% pero con el límite de 5.000 euros. Eso en cuanto a lo que son gastos por arrendamiento, cesión o depreciación. Sin embargo, respecto a otro tipo de gastos, ahí sí que no va a haber límite. Eliminación de la doble imposición económica. Aquí la novedad que se ha producido es, como sabéis, la percepción de dividendos. Si eran internos, antes se otorgaban un derecho a la deducción por doble imposición interna. Perdón, si eran nacionales, y si eran internacionales, sí que cumpliendo determinados requisitos se podía establecer la exención o no integración en la base imponible del impuesto. Ahora se ha generalizado y el sistema para evitar la doble imposición se establece como una no integración de la renta o del dividendo en la base imponible. Es decir, iríamos a un régimen de exención en lugar de un régimen de deducción. Esto aplica a participaciones nacionales o extranjeras y los requisitos que deben cumplirse son los siguientes. Requisitos relativos a la participación significativa. Supone que tenga que tener una participación directa o indirecta superior al 5%, 3% si son cotizadas, y debe mantenerse la participación o debe haberse mantenido de forma interrumpida por lo menos durante el año anterior o que se mantenga a posteriori para cumplir ese año. Eso en cuanto a la participación significativa. Y respecto a participación cualificada, es decir, la participación debe cumplir determinados requisitos, y es que el dividendo provenga de filiales o participadas que estén sujetas y no exentas al impuesto sobre sociedades o un impuesto análogo. A estos efectos, si se trata de una sociedad extranjera, se entenderá que está sujeta y no exenta un impuesto análogo al impuesto sobre sociedades cuando exista un convenio de doble imposición con ese país. Y esta es una gran novedad en relación con la participación cualificada, que se exige que al menos el 85% de los ingresos de la filial de la que derivan esos dividendos provengan de la realización de actividades empresariales. Entonces, si se cumplen estos tres requisitos, digamos, la norma los detalla en 3 puntos: el de participación significativa, que sería el de 5% más un año, filial sujeta al IS, y el tercero de que más del 85% de los ingresos provengan de actividades empresariales. Si se trata en tanto filiales nacionales como extranjeras, darán derecho a una exención plena, es decir, la totalidad del dividendo quedará exento. ¿Vale? ¿Qué ocurre si no se cumplen los requisitos para la exención de los dividendos? Es decir, que no tengamos los requisitos pues, de que esté sujeta al impuesto sobre sociedades o un impuesto análogo, o que el 85% de los ingresos no provengan de actividades empresariales. En este caso, si se trata de una filial nacional, la exención será del 50%. Y si se trata de una filial extranjera, ya no aplicaría la no integración. Lo único que sí que, teniendo una participación significativa del más del 5%, nos daría derecho a la deducción por doble imposición internacional. Es decir, en este momento la deducción por doble imposición se queda únicamente para dividendos internacionales o rentas internacionales. Este mecanismo para evitar la doble imposición no aplica a sociedades patrimoniales ni a sociedades sujetas a un tipo inferior al 10%, salvo que exista el convenio de doble imposición, en cuyo caso se entenderá que está sujeta a un impuesto análogo. ¿Qué ocurre en países que no tengan convenio de doble imposición? Aquí se ha establecido una regla novedosa que permitiría la deducción del 18% de la renta neta, es decir, del dividendo íntegro menos los gastos de la participada. Mismo régimen de exención se ha establecido para las plusvalías que pudieran derivar de la enajenación de participaciones. Es decir, ahora la venta de participaciones, siempre que cumplan determinados requisitos, la plusvalía que se pueda generar quedaría exenta o no se integraría en base imponible. Aplica tanto a filiales nacionales como extranjeras, sería por el importe total de la plusvalía, siempre que se cumplan los requisitos que citábamos antes, del porcentaje de participación del 5% o 3% cotizadas, mantenimiento interrumpido de la participación de un año, y que esté sujeta al impuesto sobre sociedades o un impuesto análogo, y por último que más del 85% de las rentas provengan del ejercicio de actividades empresariales.
En cuanto al mantenimiento de un año de forma interrumpida la participación, esto nos sirve tanto por la propia sociedad tenedora de las participaciones como cualquier otra del grupo, ¿vale? No tiene que ser expresamente por la sociedad que transmite o recibe el dividendo, sino podría cumplirse por cualquier empresa del grupo. O haberse cumplido, perdón, con el conjunto de tenencia por parte de todas las empresas del grupo. ¿Qué ocurre si se produce el incumplimiento de los requisitos para que proceda la exención? Entonces, aquí el régimen es algo más complicado que lo que se establece para los dividendos, y lo que se dice es que si la participación es doméstica, es decir, nacional, tenemos más de un 5%, porque cumple el requisito de ser significativa, pero no cualificada, es decir, no cumple el resto de los requisitos de más del 85% de las rentas con origen en actividades empresariales o lo del impuesto sujeto a un impuesto sobre sociedades, aquí la exención únicamente alcanzará a la parte de la plusvalía que se corresponda con el incremento en las reservas o beneficios no distribuidos de la sociedad participada durante el periodo de tenencia de la participación. Es decir, dará derecho a la exención de la parte de la plusvalía que tenga su origen en beneficios de la de abajo que hubieran tributado. ¿Vale? Eso sí se trata filiales domésticas. Si el carácter cualificado solo se cumple en algunos ejercicios, aquí habrá que ver si realmente la plusvalía que se ha puesto en manifiesto en la venta tiene su origen en beneficios no distribuidos de la filial, en cuyo caso, o reservas acumuladas, en cuyo caso la no integración corresponderá únicamente a la parte de esos beneficios que corresponda a los periodos en los que sí se cumplían los requisitos. Es decir, puede que no se cumplan los requisitos en todos los ejercicios de tenencia de la participación para que aplique la exención en todo caso, pero sí se cumpla en algunos. Entonces, la parte de la plusvalía que corresponda a los beneficios o reservas de esos ejercicios en los que sí se cumplió, ahí sí quedaría derecho a la no integración. Vale. Si hay plusvalía pero no tiene origen en reservas de ejercicios anteriores, aquí lo que se entiende es que la plusvalía se ha generado linealmente, entonces tendremos que ver, para aplicar esa no integración de esa plusvalía, tendremos que ver de aquellos ejercicios en cuáles se cumplieron los requisitos. Si no se cumplió ninguno, pues no aplicará. Si se cumplió en algunos, sí que aplicará únicamente por la parte lineal de ese ejercicio. Deterioro de participaciones. Aquí estamos hablando de cuando tenemos una filial que tiene pérdidas y realmente la dotación por la depreciación de valores que hacemos de esa sociedad. Entonces, lo que establece la norma es que será deducible en concepto de pérdidas por deterioro la diferencia de, como regla general, la diferencia de fondos propios al inicio y al cierre del ejercicio de la sociedad participada en virtud del porcentaje de participación y teniendo en cuenta las aportaciones y devoluciones de aportaciones. Es decir, lo que comparamos es la variación de fondos propios de la filial y realmente, con carácter general, la variación de fondos propios se va a corresponder con las pérdidas que ha tenido. Entonces será deducible el porcentaje que tengamos sobre la filial y ese será nuestra parte, nuestro coste deducible en concepto de provisión por deterioro. Ahora bien, si la norma foral lo que establece es que si tenemos una participación que cumpla determinados requisitos, es decir, lo que hablábamos de participaciones significativas que cumpla determinados requisitos, es decir, de más de un 5% o 3% si son cotizadas, lo que establece es una regla diferente y te dice que sea deducible la diferencia entre el coste de adquisición de la participada y su patrimonio neto corregido en plusvalías tácitas que puede tener la sociedad participada. Es decir, aquí de alguna forma se aumenta la posibilidad de dotar el deterioro correspondiente. Si participamos en una sociedad que a su vez tiene sociedades participadas por debajo, habrá que tener en cuenta el patrimonio neto consolidado de las sociedades en las que participamos. En cualquier caso está sujeto a inscripción contable y aquí hasta el momento lo que hemos comentado no difiere en nada con lo que ya venía siendo aplicado en el impuesto sobre sociedades anteriormente. ¿Cuál es la novedad? Como comentábamos que la exención de la transmisión se podría producir la exención por la venta de participaciones, lo que se ha hecho ha sido corregir este efecto. Y lo que se dice es que para el adquirente no será deducible el deterioro de la participación siempre que se corresponda con plusvalías tácitas que el transmitente consideró exentas. Es decir,
para que un mismo importe no se considere deducible en dos partes, si el transmitente por la plusvalía tácita correspondiente en el momento de la transmisión se acogió a la exención, para el adquirente ese deterioro luego no le va a dar derecho a la deducibilidad. ¿Por qué? Porque si no estaríamos sobre el mismo importe dando una doble deducibilidad, si bien en dos sujetos pasivos diferentes, pero sí que sería sobre la misma cuantía. Respecto al Fondo de Comercio Financiero, esto es una especialidad de la norma foral del impuesto y es un incentivo importante en la compra de participaciones. Lo que establece la norma es que será deducible el importe de la diferencia entre el precio de adquisición y el patrimonio neto de la entidad participada en la fecha de adquisición. Perdón. El fondo de comercio financiero es el importe de la diferencia entre el precio de adquisición y el patrimonio neto de la entidad participada en el momento de la adquisición que no sea imputado a bienes y derechos de la entidad adquirida. Es decir, cuando pagamos un precio por adquisición de una participación, adquirimos un patrimonio neto de esa sociedad. Si ese sobreprecio que pagamos sobre el patrimonio neto es imputable a los activos que tenga la sociedad, eso no da derecho al Fondo de Comercio Financiero, sino que la diferencia, el resto, sí. Entonces, eso lo que permite es una deducibilidad que hasta el año 2013 era del 20%, que sin sujeción a inscripción contable, que pasa a ser del 12,5% este año. Y lo que se establece es lo mismo que comentábamos con la correlación con la provisión por deterioro, es decir, como la transmisión de la participación puede quedar exenta, para el adquirente la parte correspondiente al Fondo de Comercio Financiero que se corresponda con una plusvalía que dejó exenta el transmitente no será deducible a través del Fondo de Comercio Financiero. Si vais teniendo dudas me preguntáis, o lo dejamos para el final. Bien, exención por reinversión. Esencialmente se mantiene el régimen anterior y lo que establece el régimen anterior es que podrán no integrarse en la base imponible las rentas que se pongan de manifiesto con la ocasión de transmisiones onerosas de elementos del inmovilizado material, intangible o inversiones inmobiliarias que estén afectos a explotaciones económicas. Eso sí, deben cumplirse determinados requisitos. Los requisitos son la reinversión del valor de transmisión en los mismos elementos en un plazo de -1 más 3 años desde la fecha de transmisión. Salvo que aquí se establece que podrá salirnos de este periodo de reinversión siempre que por circunstancias técnicas, económicas o sobrevenidas solicitemos un plan especial de reinversión a la Administración. Respecto a, si recordáis el régimen anterior, permitía también acoger a la exención o a la exención por reinversión aquellos elementos, aquella renta que se pusiera en manifiesto con ocasión de la transmisión de participaciones. Evidentemente, como hemos hablado que ahora hay una exención o una integración en base imponible por venta de participaciones, ya no aplica en este caso. Si bien sí que se permitirá para materializar la reinversión. Es decir, la renta quedará por venta de participaciones quedará exenta en su caso por la regla general de eliminación de la doble imposición, pero y no por exención por reinversión, pero sí que servirá para si hemos vendido un elemento del inmovilizado material y tenemos que reinvertirlo en el importe de la venta en nuevos elementos, podremos adquirir participaciones para materializar esa exención o plusvalía que se ponga de manifiesto. Los elementos adquiridos, manteniendo el compromiso de reinversión, deberán mantenerse durante un plazo de 5 años, 3 si son bienes muebles, y si se produce el incumplimiento, es decir, si transmitimos ese inmueble en el que hemos materializado la reinversión con anterioridad a los 5 o 3 años, habrá que integrar en la base imponible la parte de la renta que en su momento dejamos exenta por acoger la reinversión. Sin embargo, ¿qué ocurre si no reinvertimos? Entonces, si no reinvertimos ninguna cantidad o lo reinvertimos en un porcentaje inferior, lo que nos dice la norma es que las rentas que hubiéramos dejado exentas tendremos que reintegrarlas, pero con un recargo, con una penalización del 15%. Antes lo que se establecía es una devolución en cuota, es decir, la renta que hemos dejado exenta, el efecto que había tenido lo tenemos que devolver en cuota junto con los intereses. Ahora lo que nos dicen es si aquello fue un ajuste en base imponible negativo porque consideramos una no integración o una exención, el incumplimiento lo llevaremos vía ajuste positivo en la declaración, en la liquidación de la base imponible.
Vale, Royalty Box o Patent Box. Este es un incentivo que ya lleva varios años en la norma foral del impuesto sobre sociedades y lo que permite es la no integración en base imponible de los ingresos derivados de la explotación mediante cesión temporal a terceros de los derechos de uso o explotación de la propiedad intelectual o industrial. Es decir, si tenemos una propiedad industrial o intelectual y la cedemos a terceros, las rentas o ingresos que obtengamos por esa cesión a terceros nos podrá dar derecho a una no integración en base imponible. ¿Cuál es el importe que podremos dejar exento? Pues será el 60% de los ingresos derivados de intangibles que haya desarrollado la propia compañía y si son adquiridos a terceros será del 30% de los ingresos brutos. ¿Vale? Y aquí se establece en la propia norma que no dan derecho a la reducción por Patent Box o Royalty Box, pues derechos de usos de explotación de obras literarias, artísticas o científicas, derechos de imagen, programas informáticos de aplicación comercial. Sin embargo, sí que a efectos 2014 la norma ha venido a aclarar que serán acogibles al Royalty Box las licencias sobre programas siempre que no sean estándares con funcionalidades específicas para el adquirente o cesionario y que constituyan un elemento relevante para el proceso productivo corresponde al cesionario. Cánones nocionales. En cánones nocionales este sí que es un incentivo nuevo que se introduce con la norma foral del impuesto del 2014, que sí que sería deseable un desarrollo reglamentario o por lo menos doctrinal por parte de la Hacienda para poder entenderlo un poco mejor realmente, porque lo único que tenemos son 2 párrafos dentro de lo que es el artículo de norma. Entonces, si hablábamos del Patent Box, que lo que permite es una reducción por cesión a terceros de intangibles, es decir, el Patent Box incentiva cuando tenemos una propiedad intelectual industrial que cedemos a terceros. Pues bien, los cánones nocionales lo que vienen a incentivar es que la sociedad utilice en su propio proceso productivo esa propiedad intelectual o industrial de la que es titular. ¿Vale? Entonces, lo que se incentiva es que será reducible de la base imponible el 5% del coste de adquisición o producción de esa propiedad industrial o intelectual que utilice la sociedad en su actividad, siempre que se utilice en la propia actividad. Vale, entonces tenemos una reducción del 5%, pero nos establece un límite. Y ese límite va a ser el 0,5% de los ingresos derivados de las actividades en las que se utilice el intangible correspondiente. Ahora bien, si con el 5% del coste de adquisición o producción no llegamos al 5% del volumen al 0,5% del volumen de operaciones o ingresos de la actividad, la diferencia se nos permite reducir la base imponible en concepto de compensación por la utilización de marcas registradas generadas por la compañía. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? La tenencia de una marca registrada que haya sido generada por la compañía, que esté identificada como tal y realmente se utilice para la obtención de ingresos. ¿Vale? Entonces, aquí sí que sería importante el contar con la marca porque sí que de alguna forma podría ser un incentivo importante siempre que pues eso exista dentro de la compañía. Aquí, por insistir, perdona Joaquín, este es un incentivo muy interesante porque si yo tengo una actividad, sea cual sea, bajo una marca y yo no tengo esa marca registrada, bueno, pues no tendría acceso a este incentivo, tendría acceso por el 5% del coste de adquisición, pero las marcas propias, como bien sabéis, contablemente no tienen coste, por lo cual ese 5% extracontable que me dejan deducir no tendría recorrido. En cambio, si la marca la tengo registrada, ya puedo ir hasta el 0,5% de las ventas. Entonces, claro, el 0% de las ventas, ¿cuánto es? Pues bueno, yo hacía cuentas, es decir, sale a cuenta no. Registrar una marca, además de tiempo, que sí que exige unos meses, no tiene tanto coste. Por a mí lo que nos dicen desde nuestros compañeros de ese área, tiene que estar entre 2.000 y 3.000 euros y me pierdo si es un registro nacional, europeo, etcétera, ¿vale? Pero estamos en ese orden. Entonces, para que rentabilizara en un año solo, si yo facturo 2.200.000, estaba haciendo los números, ¿no? 2.200.000 de 2.200.000 euros de ventas bajo marca, el 0,5% de eso son 11.000 euros. El 28% de 11.000 euros son 3.000 euros. El primer año yo me gastaría en registrar la marca, si no lo he hecho porque no me lo quiero gastar, pues yo el primer año, vía fiscal, si facturo 2.200.000, ya lo he compensado, ya me lo he ahorrado.
si en vez de 200 facturo 20, pues ya me ahorro 30.000 euros y seguimos multiplicando, ¿no? Es decir, es un incentivo interesante que, lo que decía yo, que independiente de que se desarrolle de otra forma o se limite de otra forma, tal como está en la norma, pues entendemos, bastante accesible. Además, como se está planteando, es una alternativa al primero, al conocido Patent Box, donde yo sí tengo que licenciar, tengo que cobrar a un tercero, cosa que no puede ser tan fácil. Pues este segundo, que es más limitado, viene a decir, bueno, usted si tiene propiedad industrial, yo le voy a dejar, es el concepto nocional, le voy a dejar por el uso interno que hace de él, por el uso usted interno que hace de él, pues obtener un incentivo fiscal. Bien. Gastos financieros con vinculadas. Subcapitalización. Este régimen de subcapitalización existía antes para entidades no residentes, que de alguna forma lo que limita es la deducibilidad del gasto financiero. Entonces, lo que establecía es que si el endeudamiento neto remunerado medio con vinculadas excede de 3 veces el patrimonio neto a efectos fiscales, el exceso será no deducible. Es decir, para que las sociedades vinculadas no se endeuden 3 veces por encima de su patrimonio neto fiscal, que se corresponde con el patrimonio neto, excluyendo el resultado del ejercicio. ¿Cuál es la novedad? Que esto antes aplicaba únicamente a entidades no residentes y ahora aplica a entidades residentes también. La limitación no es aplicable si el endeudamiento neto remunerado es inferior al 10 millones de euros, es decir, aplicaría a partir de endeudamientos superiores al 10 millones de euros. Y se establece una regla para que no sea de forma automáticamente esta regla, que si se pudiera probar que el adquirente de la financiación pudiera obtener la misma financiación con entidades no vinculadas al mismo precio, es decir, que pudiera permitirle una financiación o un endeudamiento por encima de 3 veces su patrimonio neto fiscal, entonces sí sería deducible, ¿vale? Entonces aquí estaría un poco el tema de la prueba correspondiente. Préstamos participativos. Dentro de los gastos no deducibles se establece que no tendrán la naturaleza de deducibles fiscales aquellos gastos que correspondan con una retribución de fondos propios. El ejemplo claro lo tenemos: un reparto de dividendos es un gasto no deducible porque es una retribución de fondos propios. Entonces, en relación con los préstamos participativos, lo que se establece es que sí serán deducibles siempre que cumplan determinados requisitos como tales. Que el interés variable del préstamo participativo se fije en función de la evolución de la actividad de la prestataria, que exista una penalización si hay una amortización anticipada, salvo que se corresponda con una ampliación de capital por el mismo importe, y bueno, y siempre que no tenga un rango de prelación subordinado respecto a los otros créditos comerciales. Entonces, esto por un lado para que el gasto financiero como tal sea deducible, pero el incentivo novedoso que entra este año es para la entidad que presta la financiación, es decir, para la prestadora, para la que otorga la financiación. Entonces, lo que se establece es una exención de los rendimientos en la parte variable que esté indexada a los beneficios de la entidad prestataria. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Que el préstamo participativo se haya otorgado para la financiación de nuevas actividades o proyectos empresariales de la entidad participada que no vinieran ejerciéndose ni por la entidad participada ni por ninguna otra entidad del grupo. Otro requisito que debe cumplirse es que el prestamista debe tener una participación directa o indirecta de al menos el 25% durante el plazo mínimo de un año, y la renta que dejemos exenta relativa a los ingresos que provengan del interés variable del préstamo participativo deberá destinarse o bien a conceder nuevos préstamos participativos o a la constitución de unas reservas especiales que se han aprobado este año, ¿vale? Que son para fomentar la capitalización o fomentar el emprendimiento, que luego nos desarrollará Joseba con más detalle. Ahora bien, si la renta que hemos dejado exenta, los intereses que hemos dejado exentos del préstamo participativo y que hemos destinado a la dotación de estas reservas, no nos darán derecho a los incentivos que luego comentará Joseba. Límites: el 20% de los beneficios de la entidad prestataria, y el interés máximo que se podrá dejar exento será el saldo medio del préstamo por 1,5 por el tipo de interés de demora vigente, que en este caso es el 4,375, lo que nos daría un máximo interés exento en este caso del 6,56%. Entonces,
La gracia de esto, ¿cuáles efectos fiscales? Pues inicialmente podemos pensar, bueno, si una renta de 100 la dejo exenta en base imponible, me ahorro 28, que es el tipo general de gravamen. Pero lo que establece la norma es que no son deducibles ni el impuesto soportado ni las retenciones soportadas sobre los intereses exentos. Es decir, si nos hubieran practicado una retención del 20%, realmente el efecto no va a ser 28, sino 28 menos 20, 8. ¿Vale? O sea que digamos que es beneficioso, pero no tanto como a primera vista puede ser. O puede serlo en el ámbito internacional, donde los porcentajes de retención, por ejemplo, aplicando un convenio, son sensiblemente inferiores al 20%. Exacto. Aquí sí que es importante en relación con préstamos participativos, parece que está pensando en nuevos préstamos participativos ya que van vinculados de alguna forma al desarrollo de nuevas actividades o proyectos empresariales que no vengan que no estuvieran ya establecidos o aprobados con anterioridad. Compensación de bases imponibles negativas, pues poca novedad, se mantiene el plazo de 15 años para su compensación. Y lo único comentar, pues desaparece la limitación cuantitativa que existía, que fue temporal durante los años 2013 y 2014. En cuanto a tipos impositivos, se mantiene el tipo general del 28%, pequeñas empresas y microempresas 24%, parcialmente exentas pues el 21%, etcétera, y luego hidrocarburos el 35%. Aquí no hay ninguna modificación. Lo que sí que supone una modificación es que se introduce una regla innovadora de tributación mínima. Y esta regla, ¿qué significa? La regla de tributación mínima, de alguna forma, lo que el legislador pretendía es que como mínimo se pagará una parte del impuesto en base a la base imponible de las sociedades. Lo que pasa es que realmente luego el efecto que pueda tener no es tal como el que parece. Entonces, lo que se establece es que la aplicación de las deducciones en la cuota líquida no podrá dar lugar a que la cuota efectiva sea inferior al tipo de tributación mínima. Entonces, ¿cuál es el tipo de tributación mínima? Entonces, lo vamos a ver con un ejemplo. El general sería el 13%. Entonces, lo que te dice es que la aplicación de deducciones no te puede dar lugar a que la cuota efectiva quede por debajo del 13%. Entonces, si tenemos 28%, digamos, la aplicación de deducciones nos podría hacer que llegáramos por debajo del 13%. ¿Qué ocurre? Que si tenemos en cuenta que las deducciones con límite a su vez están limitadas al 45%, realmente el 45% del 28 es 12,6. Entonces, si a 28, que es lo que pagamos, le quitamos 12,6, nos quedamos en 15,4, que queda por encima del 13% de tributación mínima. Entonces, realmente, como tal, la aplicación de deducciones en cuota líquida no aplica, salvo en un supuesto particular que yo conozca, que es cuando opera la deducción por imposición internacional. Entonces, si aplica la deducción por imposición internacional, sí que podemos estar en un supuesto de que nos aplique la tributación mínima. ¿Por qué? Porque aquí lo que estaríamos es a la cuota íntegra, estamos reduciendo en un importe lo que es la cuota íntegra. Esos 28 los reduciríamos en un importe por la aplicación de la deducción por imposición internacional, que luego si aplicamos el 45% del límite, ahí sí que nos podría hacer quedar por debajo del 13%. Pero si no, en el resto de casos, por aplicación de deducciones por activos no corrientes, inversiones en activos no corrientes nuevos, o medio ambiente o creación por empleo, en teoría no deberá dar lugar, que yo sepa, a la aplicación de la tributación mínima. Aquí es importante, la aplicación de la deducción por I más D más I no entra en este juego, es decir, la aplicación de I más D más I se podrá hacer sin límite, ¿vale? Que no nos jugaría a la tributación mínima. Bueno, y ya, perdón, por último, este tipo de tributación mínima, siempre que se mantenga o se incremente la plantilla laboral, será inferior, es decir, que en lugar del 13% será el 11%, en lugar del 11% el 9%, etcétera. Con la tributación mínima, en efecto, ahora, bueno, pues el porcentaje mínimo hace que esa tributación mínima se esté en la generalidad llegando a esa tributación mínima si no se tienen deducciones por I más D más I sin límite, pero bueno, la regla está ahí. Ahora con tocar el porcentaje,
pues esto puede entrar en juego en otro momento, es decir, que las normas se modifican, ¿eh? Es decir, que introducida la regla, yo como nos pagan por pensar mal, pues bueno, en fin, está la regla y la idea está ahí, entonces pues en otro momento puede jugar, ¿no? Eso es. Sí, pero no, únicamente que parece que sí que en principio cuando hablamos de una tributación mínima del 13%, parece que efectivamente todas las empresas como mínimo van a tener que tributar el 13%, cuando realmente y virtualmente no puede que no se va a dar o se va a dar no en muchos casos.